Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Mundo en Palabras. El día de hoy les traemos a sus pantallas el cuento del autor argentino Jorge Luis Borges, El atroz redentor, Lazarus Mori. Capítulo 1. La causa remota. En 1517, el Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuarán en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. A esa curiosa variación de un filántropo debemos infinitos hechos: los blues de Handy, el éxito logrado en París por el pintor doctor oriental Pedro Figari, la buena prosa cimamorrona del también oriental Vicente Rossi, el tamaño mitológico de Abraham Lincoln, los 500.000 muertos de la Guerra de Secesión, los 3.300 millones gastados en pensiones militares, la estatua del imaginario Falucho, la admisión del verbo linchar en la 13ª edición del diccionario de la Academia, el impetuoso film Aleluya a la fornida carga a la bayoneta llevada por Soler al frente de sus pardos y morenos en el Cerrito, la gracia de la señorita de Tal, el moreno que asesinó Martín Fierro, la deplorable rumba, el manicero, el napoleonismo arrestado y encalabozado de Toussaint Louverture, la cruz y la serpiente en Haití, la sangre de las cabras degolladas en el machete Papaloy, la habanera madre del tango, el cadombe, además, la culpable y magnífica existencia del atroz redentor Lazarus More. Capítulo 2. El lugar. El padre de las aguas, el Mississippi, el río más extenso del mundo, fue el digno teatro de esta incomparable canalla. Álvarez Pineda lo descubrió y su primer explorador fue el capitán de Soto, antiguo conquistador del Perú, que distrajo los meses de prisión del Inca Atahualpa enseñándole el juego de ajedrez. Murió y le dieron su sepultura por sus aguas. El Mississippi es río de pecho ancho, es un infinito y oscuro hermano del Panamá, del Uruguay, del Amazonas y del Orinoco. Es un río de aguas mulatas, más de 400 millones de toneladas de fango insultan anualmente el Golfo de México. Descargadas por él, tanta basura venerable y antigua ha construido un delta, donde los gigantescos cipreses de los pantanos crecen de los despojos de un continente en perpetua disolución y donde los laberintos de barro, de pescados muertos y de juncos dilatan las fronteras y la paz de su fétido imperio más arriba a la altura de Arkansas y del Ohio. Se alargan tierras bajas también. Las habita una estripe amarillenta de hombres escuálidos propensos a la fiebre, que miran con avidez las piedras y el hierro porque entre ellos no hay otra cosa que arena, leña y agua turbia. Capítulo 3. Los hombres. A principios del siglo XIX, las vastas plantaciones de algodón que había en las orillas eran trabajadas por negros, de sol a sol. Dormían en cabañas de madera sobre el piso de tierra. Fuera de la relación madre-hijo, los parentescos eran convencionales y turbios. Nombres tenían, pero podían prescindir de apellidos. No sabían leer. Su enternecida voz de falsete canturreaba un inglés de lentas vocales. Trabajaban en filas encorvados bajo el rebenque del capataz. Huían y hombres de barba entera saltaban sobre hermosos caballos y los rastreaban fuertes perros de presa. A un sedimento de esperanzas bestiales y miedos africanos habían agregado la palabra de la escritura, su fe por consiguiente Cristo. Cantaban hondos y en montón, Go down Moses. El Mississippi le servía de magnífica imagen del sórdido Jordán. Los propietarios de esa tierra y de esas negradas eran ociosos y ávidos caballeros de melena que habitaban en largos caserones que miraban al río, siempre con un pórtico pseudo-griego de pino blanco. Un buen esclavo les costaba $1.000 y no duraba mucho. Algunos cometían la ingratitud de enfermarse y morir. Hay que sacar de esos inseguros el mayor rendimiento. Por eso los tenían en campos desde el primer sol hasta el último. Por eso y esa manoseada requerían por esa cultura impaciente. Quedaban en pocos años exhausta el desierto confuso y embarrado se metía en las plantaciones, en las chacras abandonadas, en los suburbios, en los cañaverales apretados y los lodazales abyectos. Vivían los poor whites. La cañada blanca eran pescadores vagos, cazadores, cuatreros de los negros, solían mendigar pedazos de comida robada y mantenían en su postración un orgullo, el de la sangre, sin un tizne de sin mezcla. Lazarus Morel fue uno de ellos. Capítulo 4. El hombre.
Los daguerrotipos de Morel que suelen publicar las revistas americanas no son auténticos. Esa carencia de genuinas efigies de hombres tan memorable y famoso no debe ser casual. Es verosímil suponer que Morel se negó a la placa bruñida esencialmente para no dejar inútiles rastros. De paso, para alimentar su misterio, sabemos, sin embargo, que no fue agraciado de joven y que los ojos demasiado cercanos y los labios lineales no predisponían en su favor. Los años luego le confirieron esa peculiar majestad que todos los canallas encanecidos, los criminales venturosos e impunes. Era un caballero antiguo del sur, pese a la niñez miserable y la vida afrentosa, no desconocía las escrituras y predicaba con singular convicción. Lo vi a Lazarus Morel en el púlpito, anota el dueño de la casa de juego en Baton Rouge, Luisiana, y escuché sus palabras edificantes y vi lágrimas sacudir sus ojos. Yo había que era un adúltero, un ladrón de negros y un asesino en la faz del Señor. Pero también mis ojos lloraron. Otro buen testimonio de esas efusiones sagradas es que él suministra el propio Morel. Abrí al azar la Biblia, di convenientemente versículo de San Pablo y prediqué 1 hora y 20 minutos. Tampoco malgastaron ese tiempo Crishaw y los compañeros, porque se arriaron todos los caballos del auditorio. Los vendimos en el estado de Arkansas, salvo un colorado muy brioso que reservé para mi uso personal. A Crishaw le agradaba también, pero yo le hice ver que no le servía. Capítulo 4. El método. Los caballos robados en un estado y vendidos en otro fueron apenas una digresión en la carrera delincuente de Morel, pero prefiguraron el método que ahora le aseguraban su buen lugar en una historia universal de la infamia. Este método es único, no solamente por las circunstancias sui generis que lo determinaron, sino por la abyección que requiere, por su fatal manejo de la esperanza y por el desarrollo gradual, semejante a la atroz evolución de una pesadilla. Al Capone y Vox Moran operan con ilustres capitales y ametralladoras serviles en una gran ciudad, pero su negocio es vulgar. Se disputan un monopolio, eso es todo. En cuanto a cifras de hombres, Morel llegó a comandar unos 1000, todos juramentados. 200 integraban el Consejo Alto y este promulgaba las órdenes que los restantes 800 cumplían. El riesgo recaía en los subalternos. En caso de rebelión, eran entregados a la justicia o arrojados al río correntoso de aguas pesadas. Con una segura piedra a los pies, eran con frecuencia mulatados. Su fascinerosa misión era la siguiente. Recorrían con algún momentáneo lujo de anillos para inspirar respeto las vastas plantaciones del sur, elegían un negro desdichado y le proponían la libertad, le decían que huyera de su patrón para ser vendido por ellos una segunda vez en alguna finca distante, le darían entonces un porcentaje del precio de su venta y lo ayudarían a otra evasión, lo conducirían después a un estado libre, dinero y libertad, dólares resonantes de plata con libertad. ¿Qué mejor tentación iban a ofrecerle? El esclavo se atrevía a su primera fuga. El natural camino era el río, una canoa, la cala de un vapor, un lachón, una gran balsa como el cielo, como una casilla en la punta o con elevadas carpas de lona. El lugar no importaba, sino al saberse en el movimiento y seguro el inflexible río, lo vendían en otra plantación, huía otra vez a los cañaverales o a las barrancas. Entonces los terribles bienhechores, quienes empezaban ya a desconfiar, aducían gastos oscuros y le declaraban que tenía que venderlo una última vez. A su regreso le darían el porcentaje de las dos ventas y su libertad. Le harían el hombre que dejaba de vender, trabajaba tiempo y desafiaba en la última fuga el riesgo de los perros de presa y los azotes. Regresaba con sangre, con sudor, con desesperación y con sueño. Capítulo 6. La libertad final. Falta considerar el aspecto jurídico de estos hechos. El negro no era puesto a la venta por los sicarios de Morel hasta que el dueño primitivo no hubiera denunciado su fuga y ofrecido una recompensa a quien lo encontrara. Cualquiera entonces lo podía retener, de suerte que su venta ulterior era un abuso de confianza, no un robo. Recurrir a la justicia civil era un gasto inútil, porque los daños no eran nunca pagados. Todo esto era lo más tranquilizador, pero no para siempre. El negro podía hablar. El negro de puro agradecido o infeliz era capaz de hablar. Unos jarros de whisky de centeno en el prostíbulo del Cairo, Illinois, donde el hijo de perra nacido esclavo iría a malgastar esos pesos fuertes que ellos no tenían que darle.
y se le derramaba en el secreto. En esos años un partido abolicionista agitaba el norte, una turba de locos peligrosos que se negaban de la propiedad y predicaban la liberación de los negros y los incitaban a huir. Morel no iba a dejarse confundir con esos anarquistas. No era un yanqui, era un hombre blanco del sur y nieto de blancos que esperaba retirarse de los negocios y ser un caballero y tener sus lenguas de algodonal y sus inclinadas filas de esclavos. Con su experiencia no estaba para riesgos inútiles. El prófugo esperaba la libertad. Entonces los mulatos nebulosos de Lazarus Morel se transmitían una orden que podía no pasar de una seña y lo libraban de la vista, del oído, del tacto, del día, de la infamia, del tiempo, de los bienhechores, de la misericordia, del aire, de los perros, del universo, de la esperanza, del sudor y del mismo. Un balazo, una puñalada baja, o un golpe, y las tortugas y los barbosos del Mississippi recibían la última información. Capítulo 7. La catástrofe. Servido por hombres de confianza, el negocio tenía que prosperar. A principios de 1834, unos 70 negros habían sido emancipados ya por Morel. Otros se disponían a seguir estos precursores dichosos. La zona de operaciones era mayor y era necesario admitir nuevos afiliados. Entre los que prestaron el juramento había un muchacho, Virgil Stewart, de Arkansas, que se destacó muy pronto por su crueldad. Este muchacho era sobrino de un caballero que había perdido muchos esclavos en agosto de 1834. Rompió su juramento y delató a Morel y a los otros. La casa de Morel en Nueva Orleans fue cercada por la justicia. Morel, por una imprevisión o un soborno, pudo escapar. 3 días pasaron. Morel estuvo escondido ese tiempo en una casa antigua de patios de enredaderas y estatuas, de la calle de Toulouse. Parece que se alimentaba muy poco y solía recorrer descalzo las grandes habitaciones oscuras, fumando pensativos cigarros. Por un esclavo de la casa remitió 2 cartas a la ciudad de Natchez y otra a Red River. El cuarto día en la casa 3 hombres y se quedaron discutiendo con él hasta el amanecer. El quinto, Morel, se levantó cuando oscurecía y pidió una navaja y se rasuró cuidadosamente la barba. Se vistió y salió, atravesó con lenta serenidad los suburbios del norte, ya en pleno campo, orillando las tierras bajas del Mississippi, camino más ligero. Su plan era de un coraje borracho, era el de aprovechar los últimos hombres que todavía le veían reverencia, los serviciales negros del sur. Estos habían visto huir a sus compañeros y no los habían visto volver. Creían, por consiguiente, en su libertad. El plan de Morel era la sublevación total de los negros, la toma y el saqueo de Nueva Orleans, y la preocupación de su territorio. Morel, desempeñado y casi deshecho por la traición, necesitaba una respuesta continental, una respuesta donde lo criminal se exactaba hasta la redención, y la historia se dirigió con este fin a Natchez, donde era más profunda su fuerza. Copió su narración de ese viaje. Caminé 4 días antes de conseguir un caballo. El quinto hice un alto en un riachuelo para abastecerme de agua y sestear. Yo estaba sentado en un leño mirando el camino, andando esas horas, cuando vi acercarse un jinete en un caballo oscuro de buena estampa. En cuanto lo avisté, determiné quitarle el caballo. Me paré, le apunté con una hermosa pistola de rotación y le di una orden de apear. La ejecutó y yo tomé en la zurda las riendas y le mostré el riachuelo y le ordené que fuera caminando adelante. Caminó unas 200 varas y se detuvo. Le ordené que se desvistiera. Me dijo: ya que está resuelto, mátame, déjame rezar antes de morir. Le respondí que no tenía tiempo de oír sus oraciones. Cayó de rodillas y le descerrajé un balazo en la nuca. Le abrí de un tajo el vientre, le arranqué las vísceras y lo hundí en el riachuelo. Luego recorrí los bolsillos y encontré $400 con 37 centavos y una cantidad de papeles que no me demoré en revisar. Sus botas eran nuevas y flamantes, me quedaban bien. Las mías, que estaban muy desgastadas, las hundí en el riachuelo. Así obtuve el caballo que precisaba para entrar a Natchez. Capítulo 8. La interrupción. Morel capitaneando puebladas negras que soñaban ahorcarlo, Morel ahorcado por ejércitos negros que soñaba capitanear. Me duele confesar que la historia del Mississippi no aprovechó esas oportunidades suntuosas. Contrariamente a toda justicia poética o simetría poética, tampoco el río de sus crímenes fue su tumba. El 2 de enero de 1835, Lazarus Morel falleció de una congestión pulmonar en el hospital de Natchez.
donde se había hecho internar bajo el nombre de Silas Buckley. Un compañero de sala común lo reconoció. El 2 y el 4 quisieron sublevarse los esclavos de ciertas plantaciones, pero lo reprimieron sin mayor efusión de sangre.